¿Qué tal amigos? Un gusto de saludarlos nuevamente junto a nosotros, la entrevista de la semana, agradecerle por supuesto por su compañía y nosotros como siempre una sorpresa y un privilegio el día de hoy porque estamos con una persona que fue conocida por supuesto en la vida pública, política de nuestro país, pero también sobre hechos que hoy día pretendemos dilucidar en alguna medida. Hablar de la concertación, hablar de la clase política y por supuesto también hablar de nuestro amigo personaje, la figura política don Jorge Lavandero. Gracias por estar con nosotros, don Jorge. Encantado de saludarlo y por su intermedio a todas las personas que nos puedan escuchar en el país y también en Copiapó, en las regiones nortinas que con tanto cariño siempre me han recibido. Y a través de David Noticias TV para todo el mundo. Así es, para todo el mundo también. La tecnología nos provee hoy día de esa posibilidad. Don Jorge, ¿en qué está hoy día don Jorge Lavandero? Bueno, yo creo que diciendo las cosas francas, me ha tocado una etapa muy dolorosa de la vida. Una etapa que yo no se la recomendaría ni a mi peor enemigo. Creo que se usaron cosas tan perversas para destruirme, que lo dejan a uno destruido casi por completo. He tenido que reconstruirme de nuevo, volver a pensar, volver a tener seguridad en mí mismo. Y sobre todo cuando yo inicié mi vida política a los 24 años, fui elegido 4 veces diputado y 4 veces senador, con las más altas mayorías nacionales. Dediqué toda mi vida al servicio público. Me hicieron atentados, estuve en la cárcel, me destruyeron el oído izquierdo para siempre. Estuve agonizando 14 días. Bueno, y siempre luchando por cambiar esta sociedad injusta en la que cierto que pueden ser sueños, pero sueños convertibles absolutamente en la realidad. Este es uno de los países más ricos del mundo, potencialmente más ricos del mundo. Y no hay derecho que tanto la dictadura como estos gobiernos de la concertación se encuentren los 14 millones de chilenos, más o menos, que son los más pobres, en situación de pobreza o de trabajo extraordinariamente precario. Yo creo que la historia tiene que exigirle una cuenta a los gobernantes por este crimen tan atroz que han cometido en contra del gobierno de Chile. Ahora, don Jorge, cuando usted de alguna manera participa de la clandestinidad, fue atacado brutalmente, conocemos esa historia también, y lucha por reconquistar la democracia, ¿hay desencanto definitivamente o esa democracia no llegó? Yo creo que nunca me imaginé que muchos personeros estaban emboscados, porque no se atrevían a asomar ni la nariz en el gobierno de Pinochet, porque tenían temor, escondidos en sus casas, que debido a que los partidos estaban fuera de la ley, no podían participar. Entonces un grupo de nosotros nos organizamos en el PRODEN, Proyecto de Desarrollo Nacional, construimos una sociedad anónima cerrada, y comenzamos a enfrentarnos públicamente a Pinochet. Habían organizaciones clandestinas, pero nosotros lo hicimos público. Y a poco andar formamos también el diario Fortín Mapocho. Dos instrumentos que por supuesto le costaron la vida, le costaron el exilio, la tortura a mucha gente que me acompañó en esta batalla. Pero ninguno de ellos son los que han estado gobernando en estos 4 gobiernos de la concertación. Ninguno estuvo en la calle, todos estuvieron escondidos o en sus escritorios. Y los que estuvieron en la calle luchando con todos nosotros, esos hoy día los apartaron. Y apartaron las organizaciones sociales. Quisieron gobernar tranquilos, entendidos con la dictadura, porque se entendieron con la dictadura. Se entendieron con Pinochet. Don Patricio Elwin,
don Gabriel Valdés y el señor Lagos fueron los articuladores que se apresuraron para recibir el poder de Pinochet y no exigirle lo mismo que se había planteado en los 17 años de la lucha contra Pinochet y que tantas vidas costó. Esas vidas para estos señores no valían nada. Una vez instalados en el poder, se olvidaron del tema del cobre, se olvidaron del tema de la previsión, se olvidaron del tema de las nacionalizaciones de las que se esperaban en la energía, en telecomunicaciones, por cierto, en las telefónicas y en los recursos naturales y el agua. ¿Y en qué quedó el arco iris que se había formado en todo lo que fue la campaña comunicacional? Definitivamente un arco iris de mentira. Fue en realidad un espejismo. Un espejismo, y mientras se decía una cosa, por debajo las multinacionales entraban a saquear este país, a vista y presencia de estos gobernantes chilenos. Mire usted que en tiempos de Pinochet se dictaron las disposiciones a través del señor Vigi y el señor José Piñera para la concesión plena. Pero los funcionarios de Sesco, del gobierno militar, que estaban en Codelco en tiempo de Pinochet, articularon el traspaso de la dictadura a esta democracia, entre comillas, que encabezaba la concertación con sus principales detentores, como eran, repito, Elwin, Valdés y Lago. Al parecer, cuando se intentaba alzar algunas voces, hubo un movimiento de tropas. ¿Cómo puede navegar definitivamente un presidente que lleva el peso de toda esa lucha, que lleva el peso de las personas de tortura, etcétera, poder navegar en estas aguas mejor? Bueno, yo para terminar, antes de esa respuesta, le quiero terminar. Estos de Sesco son los mismos que se metieron, ¿no es cierto?, en los gobiernos de la concertación y finiquitaron el traspaso a las multinacionales de las principales riquezas de este país, de las riquezas mineras de este país. Y hoy día, hasta el gobierno de la Bachelet, los que fueron capitanes del señor Pinochet son los capitanes en estos gobiernos de la concertación. El barco es el mismo. El barco es el mismo. Tal vez el nombre sea distinto. Pero, en realidad, el otro pecado que se mantuvo es que transaron con Pinochet, además de los recursos naturales y de no remover las privatizaciones que se habían hecho en tiempo de Pinochet, transaron un elemento esencial: el modelo político, con su correlativo el sistema binominal, que le da sustento al modelo económico y que lo hace que no se pueda remover el modelo económico. Hay que darse cuenta que, una pequeña anécdota, a Pinochet